día nos hace y reavivamos nuestra fe para vivirla desde nuestra vocación. Como un solo pueblo, unamos nuestras voces para dar inicio a esta Santa Misa con el canto de entrada. De pie cantemos todos, recibiendo a nuestro celebrante. Llenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llena, resucita. Están apagados los ventiladores, no están apagados. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana. El fuego a la sombría tierra, el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Alegras el alba, igual que una la mañana que nos habla de Dios, la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar la Santa Misa Dominical, para santificar el Día del Señor en este domingo 11º del tiempo ordinario. En esta Santa Misa vamos a unirnos a la petición al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen que ofrece la familia Panameño Navarrete. Acción de gracias a Dios por la primera comunión de la niña Evelyn Carolina Ramírez Roque. La acción de gracias la ofrece su madre, su abuelita. Está aquí nuestra niña que hace su primera comunión, ¿verdad? Evelyn Carolina, le damos un aplauso de felicitación por el don del Señor que va a recibir en la Sagrada Comunión en este día. También acción de gracias a la Divina Providencia de San José que ofrece la compañía Barrera Group. Acción de gracias por cumplir 15 años de vida Henry Giovanni Castro Navarro. La acción de gracias la ofrece su madre, su abuela y sus tías. Está entre nosotros el cumpleañero, aquí está adelante. Le damos un aplauso de felicitación. Pedimos al Señor muchas bendiciones para él, para toda su familia. También acción de gracias a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen, por favor de maternidad, por recibir un hijo. La acción de gracia la ofrecen los esposos Moreno Salgado. Les felicitamos, ¿verdad? Y pedimos que el Señor acompañe este embarazo, este niño que se comienza a formar. Y luego
también, sí, ya la habíamos mencionado. Ofrezcamos, hermanos, también nosotros en el altar del Señor nuestras intenciones, nuestras acciones de gracia para esta Santa Misa. Y para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores, pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los por él amados. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los por él amados. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Las lecturas de hoy nos hablan de elección
En ambos casos el Señor busca reconstruir un pueblo que sea testigo de la salvación ante el mundo. El pasaje de la carta a los romanos recuerda la centralidad que tiene Jesucristo en la obra salvadora. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y aguardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Al Salmo 99 contestaremos: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado, al final del capítulo 9 y inicio del capítulo 10 de San Mateo, se nos habla como de 3 temas relacionados entre sí, pero yo quisiera comentar brevemente cada una de estas 3 ideas principales que podemos encontrar en este pasaje. La pastoral, como se dice en la teología de Jesús. Dice San Mateo que Jesús se compadecía de las multitudes porque andaban extenuadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Jesús es el buen pastor. Él tenía un corazón compasivo, misericordioso. Él renunciaba incluso a su legítimo descanso. Recordamos otro pasaje de San Marcos donde se nos dice que Jesús y los apóstoles se fueron a un lugar con la intención de descansar. Después de que los apóstoles habían regresado de la primera misión, el Señor ve que están cansados del trabajo misionero que han realizado y les dice: vayamos a un lugar solitario para que puedan descansar. Pero cuando llegaron a ese lugar, dice el evangelista, ya la gente los estaba esperando. Y Jesús no se enojó, ni mucho menos. Caramba, no nos dejan descansar, ¿verdad? Hoy es lunes, como decimos los padrecitos. Tenemos que descansar. No, dice San Marcos, que
el Señor se puso a enseñarles con calma, porque se llenó de compasión, porque aquella gente andaba desorientada como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ese es el corazón de Jesús, compasivo, misericordioso, que se conmueve ante el sufrimiento físico y moral del hombre. Yo fui el viernes que celebramos precisamente la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ese día se celebra en toda la iglesia la jornada de santificación del clero, y fui a Zacatecoluca a dar una conferencia al clero, ¿verdad?, de Zacatecoluca sobre la devoción al Sagrado Corazón, sobre la encíclica del Papa Francisco, Dilexis Nos. Y les decía esto: hermanos, nosotros le pedimos en esa oración tan conocida que elaboró un santo arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González: oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, danos sacerdotes según tu corazón. Yo les decía a los padres de Zacatecoluca, ¿qué es lo que le pedimos al Señor cuando le suplicamos que nos dé pastores, sacerdotes según el corazón de Él? En otras palabras, le estamos diciendo: Señor, danos sacerdotes compasivos, misericordiosos, que se conmuevan ante el sufrimiento de sus hermanos, que sacrifiquen incluso a veces su legítimo descanso para atender una urgencia pastoral. Hay cosas que son a veces de vida o muerte. Un hermano que tiene 20 años de no confesarse, que el Espíritu Santo lo ha movido al arrepentimiento, y le dice: no, Padre, me podía confesar. Y uno a veces ya tiene un compromiso ya inmediato. Pero hermanos, estas cosas son urgentes, ¿verdad? Yo les digo a veces, para la confesión, si no me detengo, agárrenme de la camisa, ¿verdad? Y díganme: no, Padre, necesito confesarme hoy, ¿verdad? Necesito liberarme de este peso del pecado que me está oprimiendo. Sí, hermanos, eso es lo que Jesús nos dice. Siempre, ¿verdad? Si vemos las necesidades pastorales y el número de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de agentes de pastoral, siempre constataremos como Jesús que la mies es mucha y los obreros pocos, y siempre tendremos entonces que vivir eso que el Señor nos dice, que pedirle al Padre que envíe más trabajadores a su mies. Hermanos, yo quisiera aprovechar para pedirles que oremos con fe por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas, por las vocaciones de todo el mundo, porque la iglesia es nuestra, es la iglesia universal. Cuando sufre la iglesia de Angola, sufrimos nosotros, porque es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Pero les pediría también que oremos de manera particular por las vocaciones sacerdotales y religiosas de nuestra diócesis. Estamos en un momento crítico. Los jóvenes ya no quieren comprometerse con el Señor para toda la vida. Están ahí embelesados en el teléfono. El mundo les parece demasiado atractivo, aunque sea una falsa apariencia, para poder comprometerse con el Señor. Es triste en nuestra diócesis, ¿verdad? Este año tenían que volver al seminario de su año pastoral 8 seminaristas que habían terminado su año pastoral, entraban al tercer año de teología, ya casi terminando su formación.
6 decidieron salirse, solo 2 regresaron. Hermanos, eso es grave. Luego, los sacerdotes ya no somos suficientes. Este año se han salido 2 sacerdotes. En la última reunión del clero se nos comunicó que otro sacerdote todavía muy joven ha pedido un tiempo de discernimiento y ha dejado la parroquia allá en Santa Clarita, en Pasaquina, ¿verdad? Hay que mandar de urgencia a otro sacerdote joven a reemplazar. Estamos mal, hermanos. Esas palabras del Señor deben hacernos reflexionar. No nos dejes huérfanos, Señor. Gemimos en orfandad, pero danos sacerdotes según tu corazón, sacerdotes generosos, entregados al servicio del reino, que no busquen, ¿verdad?, otros intereses, porque el Señor, ya vamos a comentar esta parte, envía a sus discípulos con instrucciones muy precisas, entre otras, que lo que han recibido gratis lo ejerzan, lo donen gratuitamente. Yo quisiera comentar la segunda parte entonces del Evangelio, la llamada de los 12. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? En primer lugar, el número es simbólico. El Señor es fiel a sus promesas. Ese pueblo del que habla la primera lectura, pueblo consagrado, pueblo sacerdotal, Israel como primogénito entre las naciones. Dios mantiene su promesa hacia el pueblo de la primera alianza, aunque Israel no haya querido reconocer a nuestro Señor como su Mesías, como su Salvador. Pero el número 12 entonces es un número simbólico de las 12 tribus de Israel, de la continuidad entre el pueblo de la primera alianza y la iglesia como nuevo pueblo de Dios, fundada sobre la columna de los 12 apóstoles. Jesús les dice también en otra parte del Evangelio de los apóstoles: cuando llegue la consumación de los tiempos, ustedes se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y en el Apocalipsis dice que en la Jerusalén celeste, en los muros de la ciudad, estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Pues bien, el número es simbólico. Luego, ¿a quiénes llamó el Señor? Yo una vez en Bélgica quería hacer un juego de palabras para decir que el Señor había llamado a pescadores, a gente normal y corriente como nosotros, y a pecadores, a hombres indignos de esa llamada que el Señor les estaba haciendo. Pero no pude en francés, porque en francés pecador y pecador es la misma palabra, pécheur, solo que hay un acento circunflejo. Pescador tiene acento circunflejo, pero en la pronunciación no se distingue. Pero en español sí puedo yo hacer ese juego de palabras para simplificar un poco, ¿verdad? El Señor llamó como apóstoles, hermanos, a pescadores, a hombres sencillos, ordinarios, y a pecadores. Pedro mismo en la pesca milagrosa, ¿verdad?, cuando reconoce que el Señor ha hecho aquel milagro, se lanza al agua y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador, como si Jesús no lo supiera, ¿verdad? El Señor conocía el corazón de cada hombre, ¿no?, con su mirada divina. Podía ver más allá de lo que el hombre ve. Por eso llamó a Mateo. Uno se imagina la escena de la llamada de Leví o de Mateo, ¿verdad?, los demás discípulos con él, y el Señor se detiene de repente delante del mostrador de los impuestos de Leví, ¿verdad? Y yo me imagino que en voz baja los otros apóstoles le estarían diciendo al Señor: Señor, a ese no, por favor, ese nos va a robar las fichitas que tenemos en la... está recaudando impuestos para Roma, ese no, Señor. Pero Jesús veía más allá de la miseria humana que a veces nosotros podemos ver y nos quedamos solo ahí. No, Jesús veía en el corazón humano también la bondad, la riqueza que había
en cada hombre. Por eso llamó a Mateo y se convirtió en apóstol, en testigo de Jesucristo hasta la muerte. Sí, hermanos, ¿quiénes eran? Uno ve la diversidad entre los apóstoles, ¿verdad? 4 pescadores de profesión, las 2 parejas de hermanos, Andrés y Simón Pedro, Juan y Santiago, eran pescadores. Otros, como Leví, ¿verdad? Hombres despreciados por los líderes religiosos de aquel tiempo, considerados pecadores públicos. El Señor llama a un publicano para convertirlo en apóstol. Luego también el Señor llamó a Simón el Celote, puede ser un apodo, pero también podría tratarse de un miembro de un grupo que comenzaba a organizarse en tiempos del Señor, un grupo subversivo que se rebelaba contra la dominación romana, los celotas, ¿verdad? Entonces llamó incluso a Judas Iscariote, es llamativo, dice Mateo, el primero de todos, Simón Pedro. Pedro no fue el primero en ser llamado. ¿Por qué aparece primero en la lista? Porque cuando se escribe el Evangelio de Mateo estaba claro que Pedro era el primero entre los 12, el fundamento visible de la iglesia. Por eso Mateo dice el primero de todos, Simón Pedro. Luego el último de todos, Judas Iscariote, que fue el traidor. Sí, el misterio de la llamada, de la vocación. Dios nos llama sin ningún mérito previo. Y llamó a Judas para que fuera apóstol suyo. No es Dios que se equivoca en su llamada, es el hombre que no corresponde a la gracia de la llamada, como ocurrió con Judas Iscariote. Y San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice que a los que Dios de antemano conoció, y para Dios ese antemano significa desde la eternidad, ¿verdad? A los que Dios de antemano conoció, los eligió. A los que eligió, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Eso lo vemos en los apóstoles. Nadie de ellos merecía ser llamado para este ministerio tan sublime. Pero una vez que el Señor los llama, ellos corresponden a la gracia de Dios y llegan todos ellos, excepto Judas, a entregar su vida. Y Juan probablemente, que murió de muerte natural. Todos los demás siguieron al Señor hasta la muerte. Y el Señor entonces les dio la gloria, el término de ese proceso de la llamada, de la justificación, de la glorificación de la que habla San Pablo. El Señor no nos llama, hermanos, porque seamos buenos, sino para que seamos buenos, para justificarnos, para santificarnos, para glorificarnos. Entonces el Señor llama a sus apóstoles. ¿Para qué los llama? Inmediatamente San Mateo nos dice que el Señor envió a estos 12 discípulos a la primera misión. En primer lugar, el Señor, fiel a la promesa que Dios había hecho a Israel, envía a los 12 solo a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. No vayan a ciudades paganas, no entren en ciudades de Samaria, solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren cómo Dios es fiel. El Señor quiso convertir primero a Israel, pero Israel se negó. Humanamente el Señor fracasó. Dios nunca fracasa, ¿verdad? Pero en el plano histórico salvífico, los papeles se invierten. Los primeros se convierten en los últimos y los últimos en primero. Como Israel rechaza a su Mesías, los paganos hemos pasado a ocupar el primer lugar en la historia de la salvación. Pero Dios no ha retirado su promesa a Israel. San Pablo también, como buen judío, trató de convertir primero a Israel. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, después de la predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y ante la reacción negativa de los judíos, Pablo le dice
claramente: a ustedes teníamos que predicarles primero la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos vamos a dirigir a los paganos. La salvación estaba destinada a todos los pueblos, pero como los judíos rechazan la palabra de Dios, entonces los paganos pasan a tener la prioridad. San Pablo nunca abandonó a los judíos. Cuando iba a predicar a las ciudades paganas, lo primero que hacía era visitar la sinagoga judía que había en esa ciudad, en Atenas, en Corinto, en todas las demás ciudades, ¿verdad?, importantes, había una sinagoga judía. San Pablo iba primero a evangelizar a sus hermanos de raza y a los temerosos de Dios, los prosélitos, a los paganos que iban también a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Luego también iba a evangelizar directamente a los paganos. Pero, hermanos, este primer dato entonces, ¿verdad?, para no alargar mi homilía. La primera misión de los apóstoles se dirige a Israel, porque Dios quería cumplir ese proyecto original de que Israel irradiara la salvación a todas las naciones. Luego los manda con unas instrucciones precisas. Los manda a curar a los leprosos y demás enfermos, a resucitar a los muertos y a expulsar a los demonios. Le dice: reciban mi poder. Hermanos, yo no tendría ninguna autoridad para predicar la palabra de Dios de forma autorizada si no fuera porque yo soy sacerdote, que he recibido a través de la Iglesia el ministerio sacerdotal, el ministerio ordenado, que me capacita por el poder que Jesucristo le ha confiado a su Iglesia para hablar en su nombre, con la autoridad que Él nos ha transmitido. Reciban mi poder, les dice a los apóstoles. Por eso ellos hacen los mismos milagros que Jesús hacía, porque han recibido su mismo poder, su misma autoridad. La Iglesia actúa en nombre de Jesucristo y eso nos da una gran esperanza, más allá de nuestros límites. Es bello en la liturgia cuando dice: en nombre del Señor, desciende en la consagración. Envía, Señor, tu Espíritu sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. No por mi santidad personal, que también es necesaria, pero no, por el poder que Jesucristo nos ha confiado. Podemos celebrar la Eucaristía, podemos perdonar los pecados, podemos predicar su palabra con autoridad. Entonces los apóstoles son enviados con el mismo poder de Jesús. Y luego, imitando su ejemplo, Jesucristo, pobre, humilde, confiando solo en el poder de esa palabra de la que son portadores, el Señor les da instrucciones en este discurso misionero que solo hemos leído una parte del capítulo 10 de San Mateo. Jesús les da instrucciones muy precisas a sus misioneros, a sus discípulos, a los 12, ¿verdad?, a toda la iglesia de todos los tiempos. Vayan con un espíritu de pobreza, no lleven dinero en el cinto, no lleven una túnica de repuesto, donde los acojan, quédense ahí, coman de lo que les den. Y luego, hoy dice el Señor, ¿verdad?, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Hermanos, la iglesia tiene que organizar la forma de sostener, ¿verdad?, los gastos ordinarios del funcionamiento de las parroquias. ¿Sí? Hay una ofrenda por los sacramentos, no es un pago, ¿verdad?, porque si no faltamos contra este principio. No, yo en las parroquias donde yo he estado, la gente ve cuánto vale, dice la gente sin mala voluntad, cuánto vale la misa. No, la misa no tiene ningún precio, es el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad?, que se actualiza. Eso no le podemos poner ningún precio, ¿verdad? Es invaluable ese sacrificio. Pero
hay una ofrenda referencial, ¿verdad? Y yo siempre, mientras yo esté solo, porque si uno tiene vicario ya no puede hacer eso porque los estipendios son para el que celebra, entonces yo no puedo decidir por mi vicario, pero yo he estado solo en las parroquias donde me ha tocado trabajar y he dicho, no, aquí no vamos a poner ninguna tarifa, porque si una familia pobre quiere celebrar el funeral de un ser querido, yo no le voy a decir, mire, aquí la misa de cuerpo presente cuesta $50, no. Si no puede dar ninguna ofrenda, tiene el mismo derecho que tiene otra familia de celebrar su misa de cuerpo presente. Una quinceañera pobre no puede dar a veces una ofrenda elevada que a veces lamentablemente en ciertas parroquias, ¿verdad? Ya a veces también, ¿verdad? Es razonable poner una ofrenda referencial para fiestas rosas, por ejemplo, donde a veces hay un gasto desproporcionado en otras cosas, pues es justo, ¿verdad?, que se dé una ofrenda simbólica también a la parroquia, a la iglesia, pero observando fielmente esto que nos dice el Señor, los dones suyos, los bienes espirituales no se pueden vender, no se puede ponerles precio. Hay un pecado que se llama simonía, que procede del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando Simón el mago quería comprar a los apóstoles el poder que tenían de hacer milagros. Entonces, cuando se pretende comprar, Lutero se rebeló contra las indulgencias, ¿verdad?, que era una forma de simonía en algunos casos, ¿verdad? De tanto y se librará del purgatorio, ¿verdad? De tanto para construir la Basílica de San Pedro y se va a librar del purgatorio. Ese fue un abuso y Lutero no tenía razón en todo, ¿verdad? No eran todos los sacerdotes y los obispos, ¿verdad?, que cometían esa falta en aquellos tiempos. La Edad Media fue un periodo sombrío en la historia de la Iglesia. Pero hermano, yo quisiera volver sobre este punto, ¿verdad? No podemos caer en la simonía, no podemos buscar, y el Señor lo sabe porque Él conoce las intenciones del corazón. Si yo celebro la misa porque va a haber bastante colecta y entonces multiplico las misas para que haya más ofrendas, estoy cayendo en el pecado de la simonía. No, hermanos, si tenemos a veces que celebrar varias Eucaristías, debe ser siempre por el bien pastoral de las almas. Yo les aseguro que celebrar 6 Eucaristías, aquí me ha tocado varias veces ya en la medalla, porque aparte de las misas de horario, el domingo a veces hay también misas de funeral, y me da compasión dejar a una familia sin la misa de cuerpo presente para su ser querido, y me sacrifico para celebrar en la medalla milagrosa. He hecho algo que nunca me había tocado, ¿verdad?, que nunca me había tenido que hacer en otras parroquias. He celebrado en 2 ocasiones 7 Eucaristías. Ustedes se pueden imaginar que termino muy agotado, pero nunca he celebrado una Eucaristía por interés económico. A veces estoy aquí los lunes y le digo a la secretaria, padre, ahí piden una misa de funeral, piden otra. Yo digo, busque otro padre, ¿verdad? Yo voy a ir a ver a mi mamá. No voy a celebrar la Eucaristía porque van a dar un estipendio, no, ¿verdad? Cuando he tenido que sacrificarme celebrando 6, 7 Eucaristías por la primera vez en mi ministerio, ¿verdad? Es algo que lo he hecho movido por el bien de mis hermanos. Entonces al Señor no lo engañamos, hermanos.
Él sabe todo, nuestras intenciones más secretas. Y hoy a nosotros que hemos recibido ese poder sagrado de perdonar los pecados, de hacer presente el cuerpo y la sangre del Señor en el altar, de ungir a un hermano, de prepararlo para la muerte, tantas cosas que son dones que superan cualquier mérito humano, son dones de Dios que debemos ejercer gratuitamente, porque así lo hemos recibido. Hermanos, yo quisiera terminar pidiéndoles, como decía al inicio de la misa, que oremos con fe para que el Señor nos dé sacerdotes según su corazón, pobres, humildes, sencillos, entregados en cuerpo y alma al servicio del reino. Si tenemos sacerdotes así, tendremos comunidades también fecundas. Nosotros, para bien o para mal, somos el referente de ustedes. Cuando uno ve una comunidad crecida espiritualmente, uno dice, el párroco debe ser un sacerdote muy bueno, porque los fieles han crecido en santidad. Que el Señor me ayude a mí también a vivir esto que hoy me pide a mí personalmente la palabra de Dios, y que les pide a ustedes orar para que tengamos en la iglesia sacerdotes según el corazón de Cristo. Pongámonos de pie para renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que somos propiedad del Señor y dispuestos a guardar su alianza, oremos diciendo: te lo pedimos, Señor. Para que con obras y palabras la Iglesia proclame que el reino de Dios está cerca, oremos. Para que los pastores del pueblo de Dios trabajen y no cesen de promover la reconciliación de los cristianos, oremos. Para que el Señor suscite nuevas vocaciones a la vida consagrada en el seno de las comunidades cristianas, oremos. Para que los consagrados y misioneros trabajen con ilusión y entrega en el servicio a los enfermos, pobres y necesitados, oremos. Para que los difuntos disfruten de la bondad del Señor en su gloria, oremos. Para que Jesús se haga presente en nuestras vidas y compartamos con generosidad los bienes que recibimos de Él, oremos.
Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos. Pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Dios Todopoderoso y eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la oscuridad del pecado para que pasáramos a ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la
Sana, Hosanna, 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 sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo Fabio Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Romero, obispo y mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de
Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Danos
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Pasen un feliz domingo, hermanos y hermanas.